Vamos a empezar esta presentación. Primero, ¿se ve la presentación? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor, ahí se ve. Sí, se ve. Bien. Ok, bueno, buenas noches con todos. Es para mí un gusto compartir con ustedes unos minutos esta noche. Vamos también a compartir información de un estudio en marcha de Jerez, que siempre, digamos, hay información nueva y lo vamos actualizando todos los años, ¿no? Lo que queremos acá es compartir con ustedes o mostrarles cómo a lo largo de los años ha evolucionado la industria minera mundial, ¿no? Y dentro de esta industria, cómo el Perú se ubica y cómo también ha evolucionado su industria minera mundial, su industria minera dentro de la industria minera mundial, ¿no? Entonces, vamos a empezar compartiendo información sobre un par de indicadores. Uno es el valor de la producción de las minas y el otro es el valor real de la producción y los precios, cómo han evolucionado en los últimos años. Este estudio está en modo presentación, ¿no? Sí, profesor. Sí está en modo presentación. Para poder hacer un análisis rápido y, digamos, pero que a la vez capture las grandes tendencias, hemos seleccionado los productos que ciertamente son los más importantes dentro de la industria minera mundial, ¿no? Dentro de ellos se encuentran el cobre, el zinc, el plomo, el estaño, el níquel, el molibdeno. El hierro, por sí solo es un producto muy importante. Tenemos el oro y la plata, y dentro de los Platinum Group Metals incluimos el platino y el paladio, ¿no? Entonces, para cada producto existe información todos los años de la producción que cada país realiza, ¿no? Entonces, cada país tiene una cantidad producida de cada producto y ese producto, a su vez, está expresado en contenido metálico. Por lo tanto, para calcular el valor de la producción, lo que se hace es multiplicar esa producción en contenido metálico por el precio promedio del producto cada año, ¿no? Entonces, así tenemos el valor de la producción de todos los productos y de todos los países, lo sumamos y nos da un número, un valor, que cuantifica el valor de la producción de la industria minera mundial, teniendo en cuenta que solamente estamos escogiendo 10 productos y que, como más adelante lo haré notar, ciertamente son los más importantes, ¿no? Entonces, la primera cifra que vale la pena compartir es cómo ha variado ese valor de la producción, ¿no? En los últimos 50 o 52 años. Ven ustedes en esta lámina que esa cifra se ha incrementado 35 veces. Pasó de 25 billones, o sea, miles de millones, en el año 70, a 886 billones en el año 2022, ¿no? Entonces, en estos 52 años, esta cantidad se ha multiplicado por 35, ¿no? Pero la tasa de crecimiento no es homogénea, ustedes fácilmente se dan cuenta, ¿no? En el periodo 70-2000, el incremento fue tan solo de 3.6 veces, ¿no? Pasó de 25 a 91, ¿no? Y en los siguientes 22 años, en las últimas 2 décadas, ese valor se incrementó 9.7 veces, ¿no? O sea, se dan cuenta la diferencia del crecimiento, ¿no? Son 2 periodos claramente distintos, ¿no? También vale la pena destacar que entre el año 80 y el 2000, prácticamente durante 2 décadas, el valor de la producción de las minas prácticamente se mantuvo constante, alrededor de 95 billones, ¿no? Que es un dato importante, ¿no? Porque en esos 20 años la industria minera enfrentó muchas dificultades, ¿no? En los últimos 10 años observamos nuevamente un dinamismo diferente, ¿no? Un primer periodo donde el valor de la producción disminuyó entre el 2011 y 2015, disminuyó de 781 a 448 billones, pero en los últimos 5 años esa cifra se incrementó, ¿no? En el año 21 alcanzó su valor máximo de 982 y en el último año disminuyó ligeramente, más o menos un 10%, a 886 billones, ¿no? Entonces, una primera conclusión que emerge de esta lámina es que los últimos 20 años muestran un desenvolvimiento de la industria minera bastante distinto a los años anteriores, ¿no? El crecimiento del tamaño de la industria ha crecido
una tasa sumamente importante en los últimos 20 años, ¿no? Obviamente este crecimiento, que está descrito con estas cifras, proviene de dos grandes drivers, dos grandes impulsores. Uno es la cantidad producida y el otro son los precios, ¿no? Entonces, para cuantificar qué driver ha tenido más impacto, tenemos acá desagregada esta información. Tenemos, por un lado, la producción en términos reales, o sea, cuantificada con precios constantes, en este caso, constantes del año 2010, ¿no? Y observamos una primera etapa entre el año 70 y el año 90, 20 años, con un crecimiento de 1.8% de la producción real, ¿no? Estos primeros 20 años. En los siguientes 20 años, el crecimiento de la producción en términos reales, 2.2% promedio anual. Y en los últimos 20 años, el crecimiento ha sido, en realidad los últimos 12 años, ha sido de 2.8 promedio anual, ¿no? O sea, un ritmo de crecimiento, ustedes ven, que va aumentando, ¿no? De 1.8 a 2.2 y luego a 2.8, ¿no? Y en promedio, en estos 52 años, en términos reales, el valor de la producción de mina a nivel mundial se incrementó un poco menos de 3, ¿no? O sea, se multiplicó por un poco menos de 3, 2.9. Eso implica que el crecimiento promedio en estos 52 años ha sido 2%, ¿no? Pero que ha venido creciendo, digamos, a una tasa, a un ritmo creciente, ¿no? Pasó de 1.8 a 2.2 y está en los últimos años en 2.8. Como hemos visto, el incremento del valor de la producción en términos nominales es bastante mayor al crecimiento real, ¿no? El crecimiento real es tan solo de menos de 3, ¿no? Entonces, la diferencia obviamente le explica la evolución de los precios. Pues acá tenemos los precios en promedio, o sea, medidos a través del índice de precios que se obtiene con estas cifras, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá por el lado del índice de precios para los primeros 10 años, 70-80, un incremento de 13.5% promedio anual, que no es una tasa pequeña, ¿no? O sea, en estos 10 años, los precios en promedio se incrementaron a una tasa elevada. Pero en los siguientes 20 años, un poco más, observamos que los precios registraron una caída en promedio, o sea que fue un periodo bastante complicado para los productores de minerales y de metales, ¿no? Con un ritmo de crecimiento negativo de 2.3 durante casi 20 años, ¿no? En promedio, ¿no? Y es recién en el año 2001, 2002, que se hace un cambio en la tendencia, ¿no? En términos de la evolución del precio promedio de estos productos, ¿no? En este último periodo, los últimos 20 años, los precios han crecido 8.5 en promedio, ¿no? Y el índice de precios pasó de 25 o de 26, si ustedes quieren, 26 a 143, ¿no? O sea, ha sido un incremento bastante importante, ¿no? Vale la pena mencionar que en el último año se registró una ligera disminución en el índice de precios, ¿no? Pero aún el nivel de precios promedio es bastante alto, ¿no? El máximo, en este periodo, el máximo histórico, podríamos decir, se registró en el año 2021, ¿no? En el año, dentro de la pandemia, 160 fue el índice máximo. Y el pico anterior, más elevado, se registró en 2011 con 157, ¿no? O sea, los precios en promedio durante la pandemia han alcanzado, durante los años de la pandemia han alcanzado niveles bastante elevados, ¿no? Bueno, ahora para la industria, ¿no? Entonces, en realidad, uno puede decir que en estos 52 años, para resumir, los precios se han incrementado 12 veces, ¿no? Y han crecido en promedio al 5% anual, ¿no? Entonces, el crecimiento de los precios en promedio ha sido 5, el crecimiento real de la producción 2 en los últimos 52 años, ¿no? O sea, los precios han crecido más que la cantidad real, y eso se ha traducido en ese notable crecimiento del valor de la producción en términos nominales, ¿no? Entonces podemos concluir que en los últimos 20 años la industria ha tenido un dinamismo muy distinto a los años previos, ¿no? Y han sido, en términos relativos, años en general buenos, ¿no? ¿Cómo se distribuye en términos de los productos que hemos seleccionado el valor de la producción? En el año 2022, del total del valor de la producción, que como se mostró
llegó a 886 billones, ¿no? 886.000 millones de dólares. De ese total, el hierro explica un poco más de la tercera parte, 36%, el cobre 22% y el oro 20%, ¿no? Son los tres productos más importantes, ¿no? En conjunto, estos tres productos explican aproximadamente el 80%, 78% para ser más precisos, casi el 80% del total de valor de la producción, ¿no? Entonces, de esta estructura es fácil concluir, por lo tanto, que estos tres productos determinan las grandes tendencias que uno observa en la industria minera mundial, ¿no? También uno puede concluir que las empresas que producen hierro o que producen cobre, que producen oro o una combinación de estos productos son las empresas más grandes en la industria minera mundial, ¿no? Como por ejemplo es el caso de BHP o Río Tinto, ¿no? Que producen hierro y cobre, ¿no? Y son las dos más grandes empresas mineras a nivel mundial. Si miramos hacia atrás y queremos ver la estructura que existía en el año 70, es decir, 52 años atrás, observan ustedes que estos tres productos también eran los más importantes en términos de su participación porcentual, pero ustedes pueden notar que en ese año, el año 70, el oro tan solo representaba 7.5, o sea, menos de 10%. El cobre explicaba 35% y el hierro 30%. Es decir, el cobre era el producto más importante en ese año, ¿no? Entonces, acá uno observa cómo el oro ha ido ganando participación relativa en esta estructura porcentual, ¿no? Y también el hierro, ¿no? ¿Okay? Es una otra importante conclusión, ¿no? Vale la pena que les haga notar, porque me imagino que es una pregunta que surge naturalmente, dado que hemos escogido, si quieren, de alguna manera arbitraria, ¿no? Pero que en realidad tiene su lógica detrás de estos 10 productos, uno puede preguntarse, ¿y no estamos dejando de lado algún producto importante, sobre todo los productos que en los últimos años están siendo constantemente mencionados por su futura potencial importancia, ¿no? Sí, lo estamos dejando de lado, pero en la actualidad, en la fecha actual, en los últimos años, todavía no son muy importantes, ¿no? Para que tengan una idea del tamaño relativo de los mercados, por ejemplo, del litio, del cobalto, ¿no? Acá, por ejemplo, tienen el tamaño de la oferta digamos, de todos los productores de estos productos. Por ejemplo, la producción total de cobre a nivel mundial, la producción primaria, ¿no? Que proviene de las minas, 21 millones de toneladas, ¿no? Eso es lo que se registró el 21. El zinc, poco menos de 14 millones de toneladas, ¿no? El plomo, poco menos de 5 millones de toneladas. El níquel, poco menos de 3 millones de toneladas. Y se dan cuenta la diferencia, ¿no? Con los siguientes productos. En molibdeno, 300.000 toneladas al año, estaño, 250.000, cobalto, 165.000, el litio, 115.000. Y la plata, bueno, pues son metales preciosos, son cantidades más pequeñas, ¿no? Pero que tienen un precio promedio bastante mayor por tonelada, ¿no? Entonces se dan cuenta que todavía el tamaño de los mercados del litio y del cobalto son relativamente pequeños. Y el otro producto que seguramente va a aumentar su participación relativa en los próximos años es el níquel, ¿no? Que son los tres productos tecnológicos, denominados así, ¿no? Que en los últimos años se le está prestando mucha atención, ¿no? Junto con el cobre, ¿no? Entonces sí, estamos dejando de lado algunos productos, pero por ahora estos productos que estamos dejando de lado no son los más importantes, ¿no? Su tamaño todavía no es de los más importantes, ¿no? Veamos ahora otra de las importantes tendencias que uno puede extraer de este análisis de la información con una perspectiva histórica, ¿no? Hace ya algunos años, en el 2012, hace casi 10 años, un poco más, el ICMM hizo una muy importante publicación y contribución al análisis de la evolución de la industria minera mundial. Y entre la información que se publicó en ese documento está esta lámina, esta gráfica, ¿no? Que es bien ilustrativa, ¿no? Que muestra
cómo ha evolucionado, cómo evolucionó la ubicación geográfica de las operaciones mineras en los últimos, desde el año 1850 hasta el 2009, ¿no? Es el periodo que cubrió este estudio, ¿no? Entonces, consideran ustedes que se han seleccionado países o grupos de países, ¿no? Donde uno observa que Europa, que es la curva celeste, ¿no? Era en el siglo, en 1850 y años posteriores, era largamente la región donde se producían la mayor cantidad de minerales, ¿no? Y es recién, más o menos a inicios de 1900, 1910 más o menos, que los Estados Unidos alcanza a Europa, ¿no? Y este cruce de las curvas se produce por una reducción de la participación relativa de la producción de Europa y un incremento de Estados Unidos, ¿no? Y observan ustedes que la reducción de la participación relativa de la producción en Europa se mantuvo, ¿no? Y el día de hoy ha continuado y prácticamente la producción que se realiza en Europa de minerales es muy pequeña, ¿no? Por otro lado, vemos que Estados Unidos siguió incrementando su liderazgo, su participación relativa, llegó casi al 40% en 1950, por ahí un poco antes, ¿no? Y empezó luego a declinar su market share, digamos, ¿no? Ya empezó a disminuir y más o menos en 1970, por ahí, pueden ver ustedes, que se cruzan la curva roja con la curva anaranjada, ¿no? Esa curva anaranjada corresponde a los denominados los 6 países ricos en recursos naturales, ¿no? Esos 6 países son Chile, Perú, Brasil, Sudáfrica, Congo y Zambia. Ese es el valor de la producción en términos porcentuales sobre el total de estos 6 países, ¿no? Entonces, en el año 1970 observamos que se cruzan la curva roja y la curva anaranjada, ¿no? Y la curva anaranjada continuó con su tendencia al alza, ¿no? Y probablemente, bueno, y ha continuado estando por encima de la curva de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Lo que ha ocurrido es que en los últimos años, esta gráfica termina en el 2009, en los últimos años, la participación de Australia, acá está Australia junto con Canadá, ¿no? Y de China ha tendido a incrementarse, ¿no? Entonces, para completar la historia, porque esta historia en esta lámina culmina el 2009, podemos mostrar la siguiente lámina que hemos nosotros construido con la data que poseemos, ¿no? Y acá vemos nuevamente la misma estructura, ¿no? Tenemos a los 6 países ricos en recursos naturales, que está representada por la curva roja. Luego tenemos la curva verde, que corresponde a Australia y Canadá, ¿no? Donde vemos que exhibe una tendencia al alza en los últimos años, ¿no? Y se está aproximando a la curva roja, ¿no? Y luego tenemos la curva media gris, ¿no? Que corresponde a China, donde observamos su paulatino incremento en su participación porcentual, ¿no? Luego está Rusia y, bueno, lo que era la Unión Soviética, y luego Rusia y los otros países que formaban parte de la Unión Soviética en conjunto, está representado por la curva azul, ¿no? Que está por debajo de la de China, ¿no? Y vemos que Estados Unidos, su participación relativa ha venido disminuyendo, ¿no? Como era de esperar, ¿no? O sea, alcanzó su máximo, como mencioné hace un momento, en los años 1940, 1950, y ha mantenido su reducción, ¿no? Entonces, una conclusión que podemos extraer mirando esta gráfica con la que mostré posteriormente, es que a medida que los recursos se van agotando y los países van perdiendo competitividad, la ubicación de las operaciones mineras tiende a migra gradualmente, ¿no? Acá observamos que primero migró de Europa a los Estados Unidos y luego migró de los Estados Unidos a los 6 países ricos en recursos naturales que están en diferentes continentes, ¿no? Y luego hacia China, y seguramente continuará migrando ahora hacia el África en las próximas décadas, ¿no? Esa es una conclusión fácil de extraer, ¿no? Entonces, si construimos una gráfica ahora ya no por
digamos, emulando la lámina que hizo el ICMM, sino lo hacemos por regiones, ¿no? Con la data que poseemos del año 80 al año 22 tenemos esta evolución, ¿no? Que también es interesante destacar algunos puntos, ¿no? Tenemos acá Norteamérica, que incluye a Canadá y Estados Unidos y México. Tenemos América del Sur, que incluye a Chile, Perú y Brasil principalmente, ¿no? Que son los países más importantes en la industria minera. Luego tenemos a Asia, que incluye China y otros países del Asia. Tenemos a Australia y Canadá juntos con la curva verde. Y por último tenemos a Rusia y las otros países que formaban parte de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, acá vale la pena que les haga notar que el liderazgo en el año 1998, América del Sur supera a América del Norte como región líder en términos de participación porcentual en el valor de la producción de minas, ¿no? Como ven ustedes ahí, ¿no? Se cruzan las curvas roja y amarilla, o naranja, ¿no? Luego, la curva roja estuvo por encima de todas las otras curvas hasta que en el año 2009, Asia, que incluye China y otros países del Asia, supera a la producción de los países de América del Sur, ¿no? Y esa curva gris, que incluye a China y otros países del Asia, también está la India e Indonesia, ¿no? Que son importantes productores, está ahora por encima de la curva roja que corresponde a América del Sur, ¿no? Observan ustedes que la curva amarilla, que corresponde a América del Norte, a Norteamérica, ha mantenido su tendencia a la baja, ¿no? Como es natural, porque los recursos se han ido agotando, la competitividad en términos de competitividad minera se va disminuyendo, o la competitividad de otros países va mejorando, entonces se va reubicando geográficamente las operaciones mineras, ¿no? Entonces, esto nuevamente lo podemos, es otra gráficamente es otra conclusión que uno puede extraer de aquí, ¿no? Y esto seguramente continuará ocurriendo, ¿no? Probablemente Sudamérica seguirá manteniendo su protagonismo por algunos años, pero el gran actor probablemente en las próximas décadas va a ser el África, ¿no? A nivel mundial, ¿cuáles son los principales países productores en términos de su participación relativa o su market share, ¿no? Este es el ranking del año 22, o sea, del total de valor de la producción de mina en el año 2022, en primer lugar se encuentra Australia, con una participación relativa de más o menos 16%. Luego está la China, con una participación un poco por encima del 12%. Luego Brasil, con más o menos un poco más de 6%. Rusia con 6%. Chile con 5.8%, más o menos por ahí. La India con un poco más del 4%. Y Perú también con un poco más del 4%, 4.2%, ¿no? Luego está Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, México y Kazajstán, ¿no? Que son otros importantes actores en la industria minera mundial, ¿no? Entonces Perú está en los primeros lugares, no es el principal productor a nivel mundial, pero tiene una posición importante, protagónica en la industria minera mundial, ¿no? La razón por la cual Perú está por debajo, por ejemplo, de Brasil o de la India, ¿no? Es principalmente porque su producción de hierro es bastante pequeña si la comparamos con la de Brasil y con la de la India, ¿no? Por ahora la producción de hierro de Perú es pequeña, probablemente en los próximos años se va a incrementar un poco, pero Perú difícilmente va a poder llegar a disputarle el liderazgo a los grandes productores de hierro del mundo, ¿no? Como es el caso de Australia, Brasil, ¿no? Si extraemos del valor de la producción, el cálculo del valor de la producción, el hierro, simplemente para tener una idea de la posición relativa de Perú en metales básicos y preciosos, tendríamos este ranking con data del año 22, ¿no? China seguiría en primer lugar. Esta es una gráfica análoga a la anterior, pero excluyendo el hierro, ¿no? China seguiría en primer lugar, Chile estaría en segundo lugar, Australia en tercer lugar, ya, o sea, no estaría en primer lugar porque al dejar de contabilizar el hierro, su market share disminuye, ¿no? Porque el hierro es el producto más importante en la industria minera australiana. Luego está Rusia y Perú, con participaciones bastante parecidas, ¿no?
Como ven ustedes, acá no aparece Perú, está por encima de Brasil, ¿no? Y está por encima de India, ¿no? Y vale la pena también notar que aquí ya está apareciendo un país africano, como es el caso del Congo, ¿no? Que está incrementando su participación relativa en la industria minera mundial. Entonces, esta es información que nos permite corroborar que Perú es un importante actor en la industria minera mundial. No es el más importante, pero está entre los más importantes, ¿no? Para completar y complementar el análisis, acá tenemos data ya relacionada con el valor de la producción de Perú, ¿no? El valor de la producción de mina de Perú, ¿no? Acá tenemos data de los últimos 20 años nada más, ¿no? Donde también observamos que, con nitidez, que el valor de la producción, o sea, digamos, el borde más externo, el borde externo de esta gráfica, cuantifica el valor de la producción, ha tenido un crecimiento importante, ha pasado de 4.000 millones a 38.000 millones, ¿no? Casi se ha multiplicado por 9 en estos 20 años, ¿no? La parte roja corresponde al valor de la producción de cobre, la parte amarilla corresponde al valor de la producción del oro, y la parte celeste corresponde al resto de productos, ¿no? Que incluye plata, zinc, plomo, molibdeno, estaño, ¿no? Hierro. Entonces, uno mirando la evolución de estos componentes del valor de la producción, concluye rápidamente que la parte roja ha ido adquiriendo mayor protagonismo, es decir, que el cobre ha ido ganando protagonismo como, digamos, determinante del valor de la producción de minas de nuestro país, ¿no? Podemos concluir lo mismo, o mejor dicho, podemos concluir adicionalmente que el oro, lamentablemente, luego de haber incrementado su participación relativa alrededor de los años 2010, entre 2010 y 2013, por ahí, ¿no? Empezó a disminuir su participación relativa, y en los últimos años ven ustedes que el segmento amarillo es bastante pequeño, ¿no? Y el resto tiene, digamos, también una importancia, no despreciable, es importante, sobre todo el zinc, ¿no? Dentro de este segmento que cuantifica al resto, el zinc es el más importante, ¿no? Acá tenemos la distribución porcentual del último año, el año 22, del valor total de la producción de mina de nuestro país, que ascendió a 38.000 millones de dólares, donde podemos ver que el cobre explica más de la mitad, 56% aproximadamente, ¿no? Y el oro 15%, ¿no? El zinc está en segundo lugar con más o menos 13%, 12.5%, ¿no? Entonces, estos tres productos en nuestra industria, en la minería peruana, explican el 83% del valor total de la producción, ¿no? Los otros productos están un poco con participaciones más pequeñas, ¿no? Como es el caso de la plata y el hierro, ¿no? Aunque el hierro probablemente va a tender a incrementarse un poco en los próximos años. Si miramos hacia atrás y vemos cómo estaba la estructura en el año 70, ven ustedes que también en el año 70 el cobre era el más importante, ¿no? El oro era muy pequeño, menos de 1%, fíjense, y el hierro 19%, ¿no? Entonces, entre hierro, cobre y zinc, el zinc era el tercero, ¿no? Con 14% o 13%, ¿no? O sea, el zinc ha mantenido su tercer lugar, ¿no? Estos tres productos explicaban el 81%. Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos años? Bueno, que el hierro ha disminuido su participación relativa, el cobre, bueno, ha mantenido su protagonismo, y el oro la ha aumentado, ¿no? O sea, el oro aumentó y luego, lamentablemente, ha tendido a disminuir en los últimos años, ¿no? Entonces, esa es la estructura actual de la industria minera peruana, ¿no? Cobre, largamente el producto más importante, seguido del oro y luego del zinc, ¿no? Que se está aproximando, ¿no? El zinc está 13% y el oro 15%, ¿no? A lo mejor el zinc puede, en los próximos años, si continúa disminuyendo la producción de oro, puede superar al oro, ¿no? Bien, entonces, ahora, simplemente para completar y darles una información complementaria, dado el protagonismo que tiene el cobre en la industria minera peruana, veamos cómo ha evolucionado la participación de Perú en la producción de cobre a nivel mundial, ¿no?
Entonces, vamos a hacer un zoom en la producción de cobre, nada más, ¿no? Dada la importancia que tiene este producto en nuestra industria minera, ¿no? Entonces, acá tenemos un primer gráfico donde tenemos agrupados a los países en 4, llamemos, regiones: América del Norte, América del Sur, Asia, que incluye China, India y otros, y África, ¿no? Entonces, Norteamérica incluye Estados Unidos, Canadá y México, está representada por la curva azul. La curva roja representa la producción de cobre de los países de América del Sur, principalmente Chile y Perú, que son largamente los más importantes. Asia está representada por la curva anaranjada y África por la curva morada, ¿no? Entonces, y que está cuantificada la cantidad de cobre producido, y lo que tenemos acá es el porcentaje total de la producción de cobre, ¿no? Entonces, hitos importantes. Vemos acá que Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, principalmente, eran los países que producían la mayor cantidad de cobre entre el 70 y el 90, ¿no? La curva azul estaba por encima de la roja hasta el año 90, ¿no? 90 y tantos, ¿no? En el 95, en el año 95 se cruzan la curva azul con la roja, es decir, los países de América del Sur, principalmente Chile y Perú, empezaron a tomar el liderazgo, ¿no? Y como ven ustedes, la curva roja continuó con su tendencia ascendente, ¿no? por varios años, ¿no? En el último año, el total de la producción de cobre, el 40% se produce en los países de América del Sur, principalmente en Chile y Perú, ¿no? Un segundo hito que vale la pena destacar aquí es el momento en el cual se cruzan la curva anaranjada con la curva morada, ¿no? Que corresponde a Asia y África, ¿no? Ven ustedes que eso ocurrió el año 22, ¿no? La curva morada, que corresponde a la producción de cobre de África, ya superó a Asia, ¿no? Que era la segunda región, ¿no? Después de América del Sur, ¿no? Asia superó a los Estados Unidos, o sea, la curva azul, hacia el año 2000, 2002, más o menos, ¿no? Cuando se cruzan la curva azul y la curva anaranjada, más o menos a inicios del año 2000, ¿no? Es decir, Asia ya superó a Estados Unidos. O sea, la participación de Norteamérica, perdón, no solo Estados Unidos, continúa disminuyendo, ¿no? Y en el último año ya vemos que África ha superado a Asia, ¿no? Entonces, lo más probable es que esta tendencia se mantenga, ¿no? Que África siga aumentando su protagonismo, ¿no? Todavía está muy lejos de América del Sur, ¿no? Pero probablemente va a continuar teniendo una participación porcentual mayor, ¿no? Si ahora nos enfocamos solamente ya no en regiones, sino en países, entre los principales productores de cobre, tenemos acá a 4 países, ¿no? Estados Unidos, que por muchos años fue el principal productor de cobre a nivel mundial, representado por la curva azul. A Chile, que es el principal productor de cobre en la actualidad a nivel mundial, que está representado por la curva verde. Perú, que es el segundo productor de cobre a nivel mundial, representado por la curva roja. Y la República Democrática del Congo, está representada por la curva media morada, que es el principal productor de cobre en África y se está convirtiendo en un actor muy importante a nivel mundial en la producción de cobre, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos mencionar que en el año 1982, Chile superó a los Estados Unidos. O sea, Chile se convirtió en el principal productor de cobre a nivel mundial, pero aunque tuvieron las producciones bastante cerca hasta el año más o menos 89, 90, ¿no? La curva verde y la curva azul estaban más o menos, digamos, se juntaron más o menos en esos años, ¿no? Pero es a partir del año 90 que ya Chile toma el liderazgo indiscutible, ¿no? Y la diferencia entre Chile y Estados Unidos se fue haciendo cada vez más grande. Y el dato nuevo es que Perú, después de haber experimentado unas 3 décadas de un total
digamos, prácticamente un estancamiento en su producción de cobre por casi 3 décadas. Es recién en los años 2000 que la producción de cobre en el Perú empieza a incrementarse. Vemos que la curva roja empieza a inicio de los años 2000 a tender una tendencia al alza importante, y se hizo más importante en el 2014, ¿no? Ven ustedes que la curva roja la curva roja cruzó a la curva azul en el año 2009. O sea, Perú pasó a Estados Unidos en el 2009 y se convirtió en el segundo productor de cobre a nivel mundial, ¿no? La curva roja siguió aumentando, o sea, la producción de Perú siguió aumentando y por lo tanto su participación relativa fue aumentando. Estados Unidos, su producción se mantuvo más o menos constante, pero observamos que el Congo es el nuevo gran actor. En el año 2005 empezó a incrementarse la producción de cobre en el Congo, la República Democrática del Congo, ¿no? Y se ha incrementado a una tasa de crecimiento bastante elevada, y en el año 2022 se ha acercado su producción mucho a la peruana, ¿no? Más o menos Perú el año 22 produjo 2.4 millones de toneladas, y el Congo produjo más o menos 2.2 millones de toneladas, ¿no? O sea, la diferencia es bastante pequeña, ¿no? ¿El Congo podría superar a Perú o acercarse más a Perú? Sí, es posible, pero Perú también podría mantener un crecimiento en los próximos años. Probablemente puede llegar a unos 3 millones de toneladas de cobre, ¿no? Por cuanto en el año 22 todavía no estaba plenamente cuantificada la producción de Quellaveco, ¿no? Porque solamente tenía unos meses de producción. Pero tenemos la ampliación de la planta de Chinalco, que puede contribuir también a incrementar la producción y probablemente pueda llegar a aproximarse a los 3 millones, ¿no? Eso es lo previsible el día de hoy, ¿no? Vemos también que el caso de Chile, ¿no? Está teniendo, bueno, ya cada vez es más difícil para Chile mantener su producción con una tendencia creciente. Lo que está haciendo Chile es hacer inversiones importantes para mantener la producción, ¿no? Sobre todo en Codelco, ¿no? Que ha hecho significativas inversiones para poder mantener la producción de sus principales unidades, aun cuando, a pesar de ello, no ha logrado digamos, todavía estabilizar, ¿no? Ese decrecimiento en su producción, ¿no? Muy bien, entonces en el 2018 vemos que el Congo superó a los Estados Unidos y se ubicó en el tercer lugar como productor de cobre y se está aproximando al segundo lugar, ¿no? ¿Ok? Y en esta última lámina lo que tenemos es la producción conjunta, sumada, de los 3 principales productores de cobre a nivel mundial. Tenemos Chile, Perú y Congo. En el año 70 estos 3 países producían el 15% del cobre del mundo. Ese porcentaje se incrementó a 45% en el año 2003. Y ven ustedes que entre el 2003 y el 2022 ese porcentaje prácticamente se ha mantenido constante o estable, ¿no? Alrededor de 45, 44%, ¿no? Entonces estos 3 países explican más o menos 40 y tantos, 45%, un poco menos de la mitad de la producción de cobre del mundo, ¿no? Muy bien. Para completar ya la información, hemos visto acá cómo evolucionó la producción, sobre todo acá, ¿no? La producción de cobre de Chile, ¿no? Tenía una evolución espectacular, sobre todo en los años 90, ¿no? Ven ustedes en la curva verde registró un crecimiento espectacular en los años 90, ¿no? En el Perú empezó a crecer entre los 2000 y 2010, pero es en la segunda parte entre 2015, 2014 y 2018 es donde registra un importante crecimiento también la producción de cobre en nuestro país, ¿no? Entonces, acá es lo que queremos mostrar, ¿no? En las últimas 5 décadas, esta es la forma como ha evolucionado la producción de cobre en Chile. En el año 70, la producción tuvo alrededor de 700.000 toneladas. 10 años después, esa producción aumentó a un poco más de 1 millón de toneladas, ¿no? 1.07 millones. 10 años después aumentó a 1.6. O sea, un incremento más o menos interesante, pero nada espectacular.
Es recién en los años 90 que en una sola década, ustedes pueden ver que Chile incrementó su producción en 3 millones de toneladas, ¿no? Eso es algo espectacular. O sea, aumentar la producción de cobre en 3 millones de toneladas en 10 años es algo difícil de igualar, ¿no? Difícilmente se puede lograr ello, ¿no? Pero fueron años espectaculares, ¿no? Luego la producción de cobre de Chile aumentó en los 10 años siguientes un poco, ¿no? Menos de 1 millón de toneladas en 10 años. Y luego se ha mantenido, ¿no? Mantenido alrededor de 5.5 millones. Y como les comenté, el problema que hoy enfrenta Chile es que, sobre todo por el lado de Codelco, la producción de cobre está disminuyendo, ¿no? Por la antigüedad misma de sus yacimientos, y está haciendo inversiones para sostener dicha producción, ¿no? De Chile su producción está alrededor de los 5 millones de toneladas, ¿no? Es bastante, digamos, difícil de imaginar que un país pueda lograr producir e incrementar su producción en 3 millones de toneladas en tan solo una década, ¿no? Como ocurrió en Chile en los años 90, ¿no? En Perú también ocurrió algo que vale la pena tenerlo presente porque es algo muy destacable, ¿no? Ciertamente los números son muy distintos, pero vale la pena destacarlo, ¿no? Entre el año 70 y el año 80, en esos 10 años, la producción de cobre prácticamente aumentó 100.000 toneladas, ¿no? O sea, casi nada. 220.000 toneladas en el 70, pasó a 370.000 toneladas en el año 80, ¿no? O sea, un incremento muy pequeño. Y entre el 80 y el 90, la producción no aumentó, incluso disminuyó un poco en esos 10 años. Entre el 90 y el 2000, la producción aumentó más o menos 200.000 toneladas, de 0.32 a 0.55, nada destacable. Pero fíjense, entre el 2000 y el 2010, ya el incremento es bastante significativo, de 550.000 a 1.250.000, ¿no? Es un número importante. Y luego, entre el 2010 y el 2020, pasó de 1.25 a 2.15, o sea, de 1.250.000 a 2.150.000, es decir, casi se duplicó en 10 años. O sea, es un logro destacable, ¿no? O sea, Perú logró incrementar su producción en 1 millón de toneladas en 10 años, o si ustedes quieren, también podemos decir que logró incrementar su producción de cobre en 2 millones de toneladas entre el 2000 y el 2022, ¿no? De 0.55 a 2.44, casi 2 millones de toneladas en 20 años, ¿no? Es un logro significativo, ¿no? No podemos dejar de destacarlo. O sea, aumentar la producción en 2 millones de toneladas de cobre fino en 20 años no es nada despreciable. Chile logró incrementar 3 millones de toneladas en 10 años, ¿no? Perú probablemente pudo haber logrado incrementar más su producción, pero por los problemas que enfrenta nuestro país y la industria minera, cada vez es más difícil lograr sacar adelante proyectos de envergadura importante, ¿no? Bueno, y para concluir, fíjense qué está pasando en el Congo. En el Congo, en el año 2000, prácticamente su producción de cobre era inexistente, o por lo menos estadísticamente no registraba producción de cobre. En el año 2010, su producción aumentó a 380.000 toneladas. En el año 2020 pasó a 1.600.000 toneladas, o sea, aumentó más de 1.200.000 toneladas. Y en el año 2022, 2.2 millones de toneladas, ¿no? O sea, Congo ha aumentado su producción en 2 millones de toneladas en 10 años, ¿no? Un poco más, entre el 2010 y el 2022. O sea, es un hecho tan destacable como el que Perú haya aumentado su producción en 2 millones de toneladas en 20 años, ¿no? Son hechos destacables. Pocos países seguramente pueden lograr esto, ¿no? Y vale la pena tenerlo presente, ¿no? O sea, lo ocurrido en Perú, como lo ocurrido en Chile, como lo ocurrido en Congo, son hechos destacables, ¿no? Muy bien, esto es lo que había preparado para esta sesión, ¿no? No sé si desean hacer alguna pregunta o comentario sobre lo que hemos visto. Sí, las personas que quieren hacer preguntas pueden activar su micrófono o ir enviándonos sus preguntas por el chat. Percy, puedes, por favor, adelante. Puedes prender tu micro y hacer la pregunta.
Buenas noches, ingeniero Rodrigo Priolé. ¿Cómo está, Percy? Buenas noches. Bien, bien, gracias. Espero que también por su parte, su persona. Sí, gracias, Percy. Sí. Sí, ingeniero, le quería consultarle, bueno, a modo de consulta creo que sería un comentario, ¿no? Ujú, Eh, yo asumo de que también el tema del rendimiento, el tema del crecimiento progresivo que se ha visto ujú, en los últimos años, en las décadas que usted mencionaba en la diapositiva, ujú, creo que también yo, bueno, por mi expertise, creo que es por el tema de automatización de los procesos, ¿no? Que se ujú, manejaban en las mineras. ujú. La consulta mía era la siguiente, ¿no? Básicamente, lo asocia su persona al Sí. crecimiento de la minería Ujú. en el tema de automatización o también interviene el tema de involucramiento del personal ingeniero. Sí, muy buena su Gracias. observación. Sí, fíjate, Percy. Eh, Lamentablemente, bueno, acá no hay mucho tiempo para completar más o complementar la información, pero eh, un factor que explica, o que puede explicar el, el importante incremento que uno observa en la producción de cobre en los últimos años es el progreso tecnológico, ¿no? Que ha permitido explotar yacimientos que anteriormente no eran económicamente explotables, ¿no? En los últimos años, los grandes yacimientos superficiales, ¿no? De tajo abierto, con leyes relativamente bajas, pero con gran capacidad de procesamiento, son los que han logrado, han permitido que la producción de cobre se incremente de manera importante, ¿no? Eso sin duda hay que señalarlo. Es el progreso tecnológico, ¿no? Que ha conducido o ha permitido que la industria del cobre tenga esta evolución, ¿no? En buena hora, ¿no? Por la gran cantidad de aplicaciones que tiene el cobre y por su gran importancia que tiene o ha tenido y tendrá en el futuro, ¿no? Pero en esa misma dirección, la automatización digamos, también es un progreso tecnológico, ¿no? En el caso digamos, del procesamiento o extracción de minerales de trabajo abierto de baja ley, eso también constituyó una tecnología nueva de explotación de yacimientos y fue progreso tecnológico. En los últimos años lo que estamos viendo es que la productividad está mejorando gracias a esto, ¿no? A la automatización, a la mejora de las comunicaciones, y eso sin duda va a ser posible que se puedan explotar yacimientos que anteriormente no eran económicamente factibles, ¿no? Y eso va a ayudar, ¿no? Va a ayudar. Entonces, sin duda estoy de acuerdo con eso, ¿no? Obviamente, esto tiene sentido también si viene acompañado de un incremento de la demanda, ¿no? Porque nada ganas produciendo mucho producto, tener una oferta mayor si no hay una demanda que complemente este crecimiento, ¿no? Sí. A ver, he visto que hay varias preguntas, no sé si las podemos leer. Sí. A ver. Acá Kevin Hans Povis Colachagua dice, buenas noches, gracias por la exposición. Una consulta. Vemos que la producción de mineral en Norteamérica se ve que está disminuyendo. Uh-huh. ¿Es más un tema estratégico o en sí ya no tienen más recursos? Bueno, Kevin, en realidad es algo natural, ¿no? Como ocurrió en Europa, ¿no? Europa era largamente la región en la cual se producía la mayor cantidad de minerales a nivel mundial por muchos años, ¿no? Digamos, el agotamiento de los yacimientos, la propia desarrollo, ¿no? de los países, la pérdida de competitividad, porque empiezan a ser competitivos otros sectores y otros países también son igualmente más competitivos, entonces la producción o la extracción de estos productos va migrando a otras zonas, ¿no? Entonces, en Estados Unidos lo que está pasando es una combinación de ambos, ¿no? Digamos, algunos yacimientos se están agotando y ahora producir o extraer, digamos, cobre o algún otro producto cuesta más o es más costoso y por lo tanto a lo mejor económicamente no es tan atractivo para las empresas explotar yacimientos en Estados Unidos ahora, ¿no? Porque hay otras regiones donde podrían extraer ese producto con mayores beneficios.
Eso es lo que pasa y es natural que pase, ¿no? Cuando los países van desarrollando otros sectores, otras industrias, y los costos de producción van aumentando, ¿no? Muy bien. Arturo Vázquez tiene otra pregunta. Sí. Dice, ¿existe el riesgo que el Congo supere al Perú en la producción de cobre y nos desplace al tercer lugar? Bueno, no sé si llamarlo riesgo, Arturo, en realidad. Viendo esa gráfica parecería que sí. Bueno, es que en realidad lo que ocurre es que Perú tranquilamente podría acercarse a Chile y disputarle el liderazgo a Chile si es que los peruanos nos pusiéramos de acuerdo para lograrlo. Pero en lugar de hacer ello, lo que hacemos es obstaculizar su desarrollo, ¿no? Eso es lo que observamos. El Congo lo que tiene es la ventaja de tener yacimientos con leyes elevadísimas, ¿no? Entonces, imagínense, hoy los yacimientos o los grandes yacimientos cupríferos de nuestro país tienen, en algunos casos, leyes de alrededor de 1%, ¿no? Y con leyes de 1%, con plantas de poco más de 100.000 toneladas o 150.000 o 200.000 toneladas, bueno, se produce una cantidad de cobre. En Congo, los últimos yacimientos que están enfrentando tienen leyes de 5. Entonces, imagínense, con una inversión mucho menor, tranquilamente pueden producir mucho más cobre, ¿no? Ahora, si incluso ellos, claro, va a depender pues de las inversiones y del capital que está disponible, ¿no? Para financiar estos nuevos proyectos, pero lo que tiene Congo es que el potencial geológico o los yacimientos cupríferos que tiene son muy atractivos y son tan atractivos que permiten compensar todas las otras limitaciones que uno puede imaginarse que existen en el país, ¿no? Porque el atractivo de invertir en un país como el Congo es menor que el que existe en el Perú, ¿no? Pero el potencial geológico, los yacimientos de cobre que puedan existir en Congo son más atractivos en términos de leyes si los comparamos con los peruanos, ¿no? Okay. Alberto Guisado tiene una pregunta que dice, ¿cuáles consideran los limitantes que no han permitido acelerar el crecimiento de la producción nacional de cobre y hierro en los últimos años? Mira, bueno, antes de entrar al cobre, yo creo que principalmente es porque no hay muchos proyectos de hierro, ¿no? En realidad el potencial de producción de hierro en nuestro país no es tan grande como el que tiene Brasil o Australia, ¿no? Existen algunos proyectos probablemente de envergadura o de tamaño parecido, un poco mayor al que hoy tiene Chogán, ¿no? Perú está entre el puesto 15 o 20 entre los productores de hierro, y si este proyecto, creo que se llama Pampa de Pongo, que está en Arequipa, si mal no recuerdo, entra en operación, a lo mejor la producción de hierro en nuestro país a lo mejor se duplica, ¿no? Pero aún así, duplicando la producción de hierro de nuestro país, tampoco llega a ser, no los ubicaría entre los 10 primeros productores de hierro, creo yo, presumo, ¿ya? Pero, entonces, la pregunta que surge o que queda naturalmente por responder es ¿por qué no, o qué es lo que dificulta la puesta en marcha de nuevos proyectos cupríferos? Yo creo que los problemas solamente, digamos, los hemos creado nosotros mismos, ¿no? Por el lado de esta diferencia de opinión y de posiciones contrarias a la minería que se han ido construyendo y solidificando en la mente de varios compatriotas nuestros, ¿no? que se oponen a la minería, en muchos casos basados en creencias que no tienen sustento técnico, ¿no? Por otro lado, tenemos un Estado que, en lugar de ser un promotor de la inversión en minería, es un Estado que no contribuye a ello, ¿no? Que no se ha puesto como objetivo lograr superar a Chile como productor de cobre a nivel mundial, porque si se pusiera como objetivo ello, seguramente en 20 años o menos Perú lo lograría. Pero simplemente no hay voluntad, no hay visión, no hay ese deseo de lograrlo, ¿no? Porque si fuera así, el Estado estaría tratando de levantar los obstáculos que hace difícil que una empresa o que las grandes empresas que tienen estos proyectos dentro de sus concesiones o de sus futuros proyectos los lleven a la práctica, ¿no? Yo diría que ese es los principales factores, ¿no? Muy bien. Después, Ana Rosa Danilla dice, aunque no ha sido tema de la exposición, ¿cuánto ha influido
este incremento en el crecimiento del PBI per cápita de Chile y Perú? Es una pregunta muy importante. Yo creo que el bienestar que el día de hoy exhibe Chile, en gran medida, ha sido impulsado por su industria minera, que es básicamente cuprífera. Esa década que hemos visto en la cual Chile logró incrementar su producción de cobre en 3 millones de toneladas, es la década y los años posteriores fueron los años en los cuales Chile registró un crecimiento espectacularmente elevado, ¿no? Hoy día el PIB per cápita de Chile es más del doble que el nuestro. Y Claro. si hacemos la correlación entre el crecimiento de la minería y el crecimiento del PIB per cápita de nuestro país, vamos a encontrar también una alta correlación, ¿no? Sí. Muy bien. Luego, Pierik Dandy Vilca dice, ¿cuál es nuestra cartera de proyectos de producción de cobre hacia el 2030? Bueno, oficialmente hay una importantísima cartera de proyectos de cupríferos principalmente, ¿no? Cuya producción estimada, con lo que se conoce el día de hoy, tranquilamente puede añadir 3 millones de toneladas más a la producción de cobre. Es decir, podríamos pasar, si usted recuerda, está alrededor de 2.4 millones. Si añadimos 3 millones, podría pasar a 5.4 millones. Es decir, podría Perú producir más de lo que produce el día de hoy Chile. Los proyectos están identificados. Obviamente hay unos proyectos que contribuyen o contribuirían más que otros porque son más grandes, de mayor envergadura. Pero digamos, los proyectos están identificados de lo que se conoce. Probablemente van a surgir nuevos proyectos a futuro, pero con lo que se conoce y los proyectos que forman parte de la cartera que el propio ministerio publica, tranquilamente se pueden añadir 3 millones más de toneladas, ¿no? Muy bien. Harold McCallum ha levantado la mano. Adelante, Harold. Claro. Ingeniero Rodrigo, muchas gracias por la Hola, presentación. Harold. Más bien quería consultarle, a raíz de las nuevas tecnologías, ¿sería conveniente que el Perú tome más iniciativa en la producción de litio y cobre y un poco dejar de lado también el oro? Porque como vemos que en las nuevas tecnologías ya no se aplica, la aplicación del oro, como sabemos, es más para, se utiliza como seguro, ¿no? Seguro para los países. En el caso del cobre y del litio, bueno, se utiliza bastante en las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, bueno, yo coincido contigo con tu apreciación. Efectivamente, el oro es un metal precioso y como es muy caro, ¿sí? Su precio por tonelada es largamente mayor que el de cualquier otro metal básico. Por lo tanto, sus aplicaciones industriales son muy pocas. Entonces, el oro se usa para dos fines principalmente: fabricar joyas o como un instrumento de inversión. Y este segundo componente de la demanda es el que ha venido prevaleciendo en los últimos años, ¿no? Entonces, por otro lado, los grandes yacimientos auríferos que el Perú tuvo en los años 90 y parte de los 2000 ya se han agotado. Yanacocha, que fue un espectacular proyecto, ya está en sus etapas terminales. Pierina también ya está al cierre. Lagunas Norte, también de Barrick, también incluso ya no, Barrick vendió su proyecto, ¿no? Su operación. Entonces, lo que queda como operaciones mineras auríferas son las más importantes, son las que están empatadas. Bueno, lamentablemente está bien convulsionada, ¿no? Con lo ocurrido hace unos pocos días en Poderosa, pero Poderosa es el principal productor de oro del Perú hoy día, ¿no? Con más o menos 300.000 onzas de oro, ¿no? Entonces, por ahora no hay muchos proyectos de oro nuevos en cartera, y lo que sí hay son un importante número de proyectos cupríferos, y no tanto de litio, Harold. Claro, uno dice, bueno, ¿por qué no incentivamos la producción de litio? Pero para empezar tendríamos que digamos, explorar más y cuantificar mejor los recursos que puedan estar disponibles en los proyectos de litio. El día de hoy no existe, hasta donde yo recuerde, en la cartera de proyectos del Ministerio, proyectos de litio de envergadura importante, ¿no? No existe. Entonces, por ahora, si hay que tomar alguna iniciativa, debería impulsar la producción de cobre lo más rápido que se pueda, porque lo que existe es una ventana de oportunidad.
¿no? Va a haber una demanda creciente. Perú puede tener la oferta que el mundo va a demandar, y si no aprovecha esta oportunidad, a lo mejor la va a dejar pasar y la va a desperdiciar, ¿no? Bueno, mientras Franz va activando su micrófono, hay una pregunta de Roberto Campos. Dice, gracias por la presentación. ¿Cuál ha sido la evolución de costos versus la evolución de precios de los minerales? Bueno, sí, no, bueno, claro, digamos, de... no tengo acá los números, ¿no? Pero sin duda, los costos de producción han ido también teniendo una tendencia al alza, ¿no? Por razones naturales, ¿no? También cuando los precios de los metales aumentan, parte de ese aumento es los proveedores quieren compartir ese aumento, ¿no? Y los trabajadores también. Entonces empiezan a aumentar el costo salarial, la mano de obra, o los costos de los insumos, ¿no? Y eso es así, han aumentado los costos de producción, ¿no? Sí. Okay. Franz no puede activar su micrófono por alguna razón, pero podría enviar su pregunta si es por el chat. Alejandro Marroquín hace una pregunta que dice, ¿a cuánto estima que sería el precio del cobre el 2024 y 2025? 24, 25, ya, pero ya no está muy lejos, ¿no? Digamos, si la tendencia de crecimiento que exhibe el consumo mundial de cobre se mantiene, y las dificultades que existen para sacar adelante grandes proyectos o proyectos cupríferos de envergadura subsiste a nivel mundial, lo que debería uno esperar es que el precio del cobre tienda a aumentar, ¿no? En general, en el mediano o largo plazo, ¿no? En el muy corto plazo pueden haber, digamos, circunstancias en las cuales hay desequilibrios transitorios. Puede haber un periodo en el cual digamos, aumentan, digamos, lo que se llamaban los superhábitos, o disminuyen los mismos, o se generan déficits en el mercado. Entonces, eso sí puede ocurrir por circunstancias transitorias. Por ejemplo, con lo que ha ocurrido, va a ocurrir en Panamá, ¿no? El cierre de Cobre Panamá va a quitarle a la oferta mundial unas 300.000, un poco más toneladas de cobre al año. Eso no es poco, ¿no? 300.000 toneladas no es poco, ¿no? Eso puede generar contribuir a generar un déficit en el mercado del cobre, y eso puede conducir a incrementar el precio, ¿no? Pero lo que uno sí observa con nitidez es que el consumo de cobre a nivel mundial exhibe un crecimiento significativo en los últimos años. En promedio está por encima de las 600.000 toneladas métricas de cobre al año, ¿no? Y si se mantienen los objetivos de combatir el calentamiento global y de reducir el consumo de energías fósiles, estos 600.000 toneladas de cobre fino, que en promedio se incrementa el consumo mundial de cobre en el mundo, pueden pasar a 700, 800, hasta 1 millón, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿puede la oferta crecer al mismo ritmo? El día de hoy pareciera difícil que eso ocurra, ¿no? Entonces el mercado a lo mejor se va a ajustar vía incremento de precios o vía digamos, el reciclaje del cobre, ¿no? Que va, el mercado del cobre secundario, el reciclaje va a ayudar a reducir el déficit. Bueno, el mercado se tendrá que ajustar dependiendo de lo que ocurra, ¿no? Por el lado de la oferta y la demanda. Ahora sí puedo, ya encendí mi micrófono, ¿puedo preguntar? Sí, claro, Franz. Adelante. Ok, muy buenas noches, profesor Rodrigo. Hola. Muchas gracias por la exposición, muy interesante lo que usted muestra. Yo quería más bien hacer una acotación, ¿no? Sí. Si bien es cierto, claro, el Perú bueno, hubo un impulso, ¿no? En la década del 90, ¿no? Y en la década del 2000, bueno, en la década después de 2000, 2010, se hubo un poco también de impulso en la minería del cobre.
si bien es cierto ahora ha caído, pero y también ha traído grandes beneficios para el país, ¿no? Que los que estamos en la industria minera lo palpamos, ¿no? Tal como yo, ¿no? O sea, un egresado que trabaja en la industria minera ha sido beneficiado por eso, ¿no? Pero, ¿qué más podemos hacer? No solamente producir concentrado de cobre y exportar el concentrado de cobre, ¿no? ¿Por qué no también pensar en promover? Yo no lo digo que, bueno, la única forma de promover la inversión es a través del gobierno, ¿no? Que haya iniciativas, ¿no? Para que tal vez ese cobre, ese concentrado que exportamos, con contenido de cobre, pueda ser también refinado, bueno, primero fundido, después refinado, ¿no? Y eso tal vez se debe a que no hay la demanda del concentrado es mayor a la demanda ya que en el mundo existe pues bastante, ¿cómo se puede decir? Oferta de fundiciones y refinerías, pero ¿por qué el Perú como Estado también no promovemos también, así como promovemos la minería, también promovemos su refinación, ¿no? Para tener mayores ingresos que queden también, ¿no? Porque si bien es cierto lo que, yo no he hecho una evaluación económica, pero cuando hablamos de esto de que tal vez no se puede económicamente, porque no es económicamente factible, yo pienso de que, no, tal vez, como digo, no he hecho la evaluación, pero solamente lo único que la evaluación sería, pues, que llevamos concentrado que estamos llevando material inerte y el contenido de cobre, ¿no? Y la única cosa que tal vez para hacer la evaluación es cuánto en costo, en flete, significa llevar concentrado versus llevar cátodos de cobre, ¿no? Y ya que la industria, que ahora está cambiando hacia la electrificación, hacia la, ¿no? Ya no combustibles fósiles, sino eléctricos, y el cobre va a seguir teniendo un alza, ¿no? Ya que los analistas dicen que al 2050 pues se van a vender, creo que 6 veces más o 10 veces más cobre que lo que se vende ahora, ¿no? O sea, se va a necesitar bastante cobre, ¿no? Esas son mis preguntas, Sí. doctor. Muchas gracias por sus respuestas. Sí, bueno, tu observación es muy válida, Franz. Digamos, es altamente deseable, o bueno, es deseable que eso ocurra, pero lo cierto es que no ha ocurrido, ¿no? Y yo creo que hay razones que explican ello. Una de ellas es que, por lo general, las fundiciones y refinerías tienden a geográficamente ubicarse cerca de los grandes mercados, ¿no? Entonces, el gran consumo de cobre se produce en el Asia, ¿no? En China, países del Asia, ¿no? En Corea, en Japón, en todas las. Entonces, es natural que para evitar o para lograr reducir los costos de transporte, geográficamente las refinerías se ubiquen en zonas cercanas a donde están los grandes mercados. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, ¿por qué en el Perú no existen muchas refinerías de cobre? Salvo, bueno, tenemos el caso de Sauder, que es una operación integrada, ¿no? Tiene fundición y refinería, pero no tenemos más casos, ¿no? Como por ejemplo si hay en Chile, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué eso ocurre? Bueno, yo diría que la respuesta es porque probablemente en el mercado, en el Perú, no existen los incentivos adecuados como para que una empresa privada haga la inversión, ¿no? Porque el Estado no tiene como rol construir refinerías o fundiciones, ¿no? El Estado lo que tiene como rol es lograr que el capital fluya y se hagan las inversiones y el capital privado financie la construcción de estos, en este caso, fundiciones y refinerías. Y cuando digo capital privado, no tiene por qué ser extranjero, puede ser también peruano, ¿no? Pero obviamente, en la medida que la fundición o refinería sea grande, de envergadura importante, se requiere un capital bastante elevado, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué impide o por qué las empresas privadas no encuentran atractiva la construcción de refinerías? Yo diría, una, es que presumo que van a encontrar muchas más dificultades para construir una refinería o fundición, y el caso de construir una operación minera, por las grandes exigencias y trámites que hay que hacer, ¿no? A nivel de Estado, ¿no? Porque el Estado, como nuevamente les comento, no tiene el rol promotor, ¿no? Pareciera que el Estado no considera que ese es su rol de promover la inversión, de tener una actitud proactiva, ¿no? Porque esto que tú mencionas, Franz, es válido. ¿Por qué el Estado no va y conversa con los grandes productores de cobre en nuestro país y dice, oye, pero ¿qué tal si conversamos para que se construya una refinería? ¿Qué necesitas para que eso se haga? El Estado no lo hace.
Entonces la empresa tendría que asumir el riesgo y todo el riesgo va a estar en manos de la empresa, con el riesgo adicional que si la población se opone, el proyecto se tiene que quedar paralizado, ¿no? Entonces, en tanto no se reencamine, ¿no? los procedimientos para la aprobación de proyectos de inversión, sobre todo en minería, y se asegure jurídicamente su ejecución una vez que están aprobados, yo creo que va a ser difícil, Franz, que esto ocurra, ¿no? No hay los incentivos que se requiere para que esto ocurra. Quizá ahí el comentario de Alfredo Rodríguez, que menciona que en el Perú, entre el 2017 y 2023, han habido 14 ministros de Energía y Minas. Claro. Entonces, ¿qué estabilidad puede haber así, no? Claro, sí, totalmente de acuerdo con Alfredo. La inestabilidad política, y sobre todo en el ministerio, es un factor que contribuye a que experimentemos lo que estamos viviendo, ¿no? Sí. Bueno, hay una pregunta, ya la pregunta final, de Jennifer Vázquez, ¿no? Jennifer dice, mi consulta es en cuanto a la producción de cobre en Chile del año 20 al 2022. Se ve una reducción de su producción. Sí. ¿La tendencia para los siguientes años es la misma? ¿Por qué? Sí. Buen punto. En realidad yo creo que Chile va a lograr estabilizar en conjunto su producción porque van a entrar nuevos proyectos privados, o sea, empresas privadas, van a aumentar la producción por el lado de las empresas privadas y va a contrarrestar la caída de la producción de cobre que uno observa ya en Codelco, ¿no? Codelco ha hecho inversiones muy, muy importantes para poder mantener su producción en sus operaciones más emblemáticas, ¿no? En Teniente y Chuquicamata, ¿no? Son inversiones muy, muy importantes, ¿no? Pero esas inversiones no han sido hechas para incrementar la producción, sino para sostener la producción que tenía antes, ¿no? Y creo que todavía no lo han logrado. Entonces, eso es lo que ha venido ocurriendo en Chile, ¿no? Hay algunos proyectos cupríferos importantes, uno de TEC, que yo creo que ya va a entrar en etapa de producción, así que no ya ocurrió eso, que probablemente va a ayudar a compensar este declive, ¿no? De parte de la producción de Codelco. Muy bien. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por esta exposición tan ilustrativa. Nos hace pensar en qué estamos haciendo, ¿no? Como país, quizás sería bueno que los políticos entiendan este panorama, que si seguimos así, ¿a dónde vamos a ir a parar, ¿no? Sí. Así es. Creo que falta esa visión de largo plazo, de qué ha pasado, qué está pasando y cómo la minería se puede desplazar hacia el África. Sí. Estamos desaprovechando la oportunidad. Cuando tenemos el turno, lo desaprovechamos y después se nos pasa el tren. Eso es verdad. Muy bien, muchas gracias por su atención. Gracias, Tommy. Muy bien, buenas noches. Gracias por su asistencia. Hasta luego.